Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Estamos de nuevo en sintonía con usted que nos escucha. Eso es Historia Viva, la voz del pueblo de México. Un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Soy Ivette Mota y les doy la más cordial bienvenida. Y como cada semana saludo al historiador Felipe Ávila, con quien comparto los micrófonos de este programa, iniciando un episodio más de la historia de México. Buenas tardes, Felipe. Hola, Ivette, buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, también por supuesto saludamos a la audiencia que nos escucha semana a semana, que nos acompaña, y hoy nos acompañan para escuchar un tema que hemos analizado en un programa anterior. Estamos analizando el gobierno de Francisco I. Madero. Por ello nos acompaña una vez más el historiador Bernardo Ibarrola, especialista en este tema. Bernardo, nuevamente gracias por acompañarnos y un gusto saludarte hoy. Un gran placer estar aquí otra vez con ustedes. Y tantas veces como me inviten, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias, Bernardo. Felipe, Bernardo, ¿qué les parece si antes de dar inicio con esta conversación escuchamos una breve semblanza que hemos preparado para el público de nuestro invitado de hoy, el doctor Bernardo Ibarrola? Bernardo Ibarrola Zamora es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, España, y doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ocupa un cargo administrativo en la División de Humanidades de la máxima casa de estudios y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la historia contemporánea del siglo XX y la historia política y militar de Iberoamérica, siglos XIX y XX. Sus publicaciones más relevantes son Las fuerzas militares y la fundación del Estado Liberal Mexicano entre 1848 y 1877. Las reformas de las fuerzas chilenas de tierra durante el gobierno de José Manuel Balmaceda. El fracaso inicial de Emil Körner. El Huertísimo. Contrarrevolución y reforma. Para nosotros es un gran gusto saludar no solo a la audiencia que nos escucha a través de las emisoras 1060 de AM y 96.5 de FM, sino también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Un saludo a todos ellos. Y bueno, pues entramos en materia, Felipe. Bernardo, el gobierno de Francisco I. Madero ha sido largamente analizado por los historiadores, como lo hemos planteado en diferentes programas, pues el presente también nos hace plantear nuevas preguntas del pasado. Sin embargo, en algunos de sus revisores aseveran que Francisco I. Madero fue un extraordinario opositor y un pésimo presidente del país. Incluso a ellos se atribuye que fue derrocado y muerto al año y medio de haber asumido la presidencia. Felipe, con base en tus conocimientos, ¿cuál ha sido el resultado fallido del gobierno de Francisco I. Madero? Pues sí, Beth, me da mucho gusto comenzar con esta pregunta que haces, que creo que es muy importante. Yo creo que el presidente Francisco I. Madero, con su trágico fin, con el derrocamiento del que fue objeto, y con su pase a la historia como un presidente mártir, como el apóstol de la democracia, yo creo que la muerte trágica de Madero ha opacado muchos otros aspectos de su vida y particularmente la de su gobierno, porque en efecto fue un gobierno muy corto, fue un gobierno de apenas 15 meses, Ivette, y fue un gobierno que desde el primer día enfrentó un sinnúmero de problemas y dificultades. Durante el gobierno de Madero tuvo que enfrentar 4 rebeliones, 2 surgidas desde sus propias filas, desde sus compañeros de lucha que lo acompañaron durante la insurrección contra Porfirio Díaz y que se levantaron en armas al pensar que Madero
no cumplía con las expectativas revolucionarias. Estos fueron los movimientos de Emiliano Zapata y de Pascual Orozco, los cuales tenían un fuerte contenido agrario y popular, aunque el movimiento de Orozco fue mucho más complejo que el de Emiliano Zapata. Hubo participación de hacendados y de élites chihuahuenses que no estaban de acuerdo con las transformaciones que impulsaba el gobierno de Francisco I. Madero. Entonces fue un movimiento mucho más complejo que el zapatista. Pero también tuvo que enfrentar dos levantamientos armados que vinieron de las filas del ejército porfirista, al que Francisco I. Madero, con generosidad y porque consideraba que era necesario que permaneciera, pues le había extendido un certificado de continuidad y había permitido que se mantuviera esta estructura que, pues indudablemente, sobre todo en sus altos mandos, era una estructura porfirista, una estructura de lo que se ha denominado antiguo régimen. Entonces, el gobierno de Francisco Madero, durante los 15 meses que duró, tuvo que enfrentar estas 4 rebeliones. Pudo derrotar muy fácilmente las rebeliones militares de los sectores conservadores. Le costó muchísimo trabajo derrotar al amplio movimiento de Pascual Orozco, y al movimiento zapatista no lo pudo derrotar. Duró todo lo largo de su gobierno y se convirtió en uno de sus principales problemas políticos. Entonces creo que esto ha opacado los logros, los resultados, los esfuerzos que hizo el gobierno de Francisco I. Madero, y yo creo que vale la pena acercarse un poco más a conocer qué fue lo que trató de hacer Francisco I. Madero. Yo creo que en primer lugar hay que reconocerle que fue un presidente muy consecuente, muy congruente con democráticos. Yo creo que la presidencia de Madero, si algo la define, es que fue una presidencia muy democrática, que mantuvo el respeto del poder ejecutivo hacia el poder legislativo y el poder judicial, pero sobre todo también que permitió que se expresaran todo tipo de libertades y expresiones políticas. Hubo una enorme efervescencia obrera, una ola de huelga, sobre todo en los sectores textiles, que era donde estaban los trabajadores mejor organizados y combativos de esa época. Hubo prácticamente una huelga general textil en 1912, y Madero, a diferencia de lo que había hecho el gobierno anterior de Porfirio Díaz, no lo reprimió. Permitió que se expresaran sus demandas, trató de intervenir para resolverlas de manera favorable para ambas partes, y bueno, pues esto también creó mucha agitación, mucha efervescencia y mucha inestabilidad política. Y creo que sobre todo en donde más se mostró la magnanimidad, el apego a los principios democráticos de Madero, fue en su actitud ante la prensa. La prensa creo que fue un sector que abusó y que hizo un ejercicio indecente, inmoral, de crítica despiadada, la mayoría de las veces injustificada, al gobierno de Madero, al que se difamó, se burló, se estigmatizó de una forma grotesca, y creo que eso fue preparando el terreno para lo que finalmente fue un nuevo golpe militar que puso fin de manera trágica al experimento democrático de Madero. Pero creo que al margen de esto, yo creo que durante el gobierno de Madero se empezaron a llevar a cabo importantes iniciativas para resolver los problemas agrarios, los problemas laborales, los problemas educativos. Hubo una reorganización de la administración pública, una creación de nuevas instituciones como el Departamento del Trabajo, que aunque había surgido la iniciativa en el gobierno interino de Francisco León de la Barra, se concretó hasta ya iniciado el gobierno de Francisco I. Madero, que era un paradigma distinto al que había prevalecido hasta entonces, porque antes de este Departamento del Trabajo, en las relaciones obrero-patronales, el Estado liberal tradicional no se metía, lo veía como un ámbito ajeno
a las facultades gubernamentales y se hacía a un lado en la solución de los conflictos hasta que cuando los conflictos ya rebasaban la estabilidad política y se convertían en un problema, pues generalmente durante el gobierno de Porfirio Díaz lo que se hacía era intervenir reprimiendo, pero era un problema que no estaba resuelto, como tampoco lo estaba el problema agrario. Impulsó la creación de una Comisión Nacional Agraria que hizo los primeros estudios y proyectos para ir resolviendo de manera paulatina e institucional el que había sido sin duda el principal problema de la revolución, y llevó a cabo también otras iniciativas importantes para crear infraestructura. Comenzó la construcción amplia de las primeras grandes carreteras nacionales, dio atención a los sistemas de los servicios básicos de alumbrado, de electrificación, de drenaje, de agua potable. Le dio mucha atención también al tema de la beneficencia privada, de la beneficencia pública, perdón. En esto, pues él se estaba reflejando como el humanista y el filántropo que había manifestado desde sus primeros años. Y creo que tuvo un buen impulso las tareas educativas dentro de lo limitado que podía hacer el poder público en esa época, pero atendió problemas de salud, problemas de comunicaciones, problemas de educación, problemas de obras públicas, de creación de infraestructura, y pues yo creo que el problema es que no tuvo más tiempo para poder desarrollar y consolidar estos primeros esfuerzos, pero yo creo que sí debería de valorarse desde otra óptica, desde otra perspectiva, lo que hizo Francisco I. Madero en el poquísimo tiempo que tuvo para poder tratar de consolidar su obra de gobierno. Y yo creo que esto es lo que merecería decirse en este primer momento. Bernardo, desde tu perspectiva, ¿cómo el presidente Madero de verdad fue percibido por sus electores como un pésimo presidente, o realmente en todo este contexto que ya nos ha dado el doctor Felipe, la situación en la cual se desarrolló el gobierno maderista? Lo que hizo Felipe fue un planteamiento, me parece, impecable, inmejorable, de cómo el gobierno maderista fue muy breve, un poquito menos de año y medio, hizo muchísimo en muy poco tiempo. Creo que para poder comprender por qué no hablamos tanto o no hablamos lo suficiente de todos estos elementos que se llevaron a cabo durante el gobierno, tenemos que comprender cómo fue entendida la época maderista dentro del relato general de la Revolución Mexicana, y cómo este relato general de la Revolución Mexicana mandó a Madero, sí, al lugar del martirio, y entonces el martirio, este final trágico y horripilante que sufrió su gobierno y su persona, pues en realidad desbanca o hace que tenga una importancia comparativa menor todo lo demás. Esto se junta en términos de explicación, digamos, de cómo se entendía o cómo se ha entendido en este relato general, elaborado después del gobierno, por supuesto, durante los regímenes revolucionarios a partir de los años 30, 40, 50 y hasta ahora, se junta con lo que mencionaba Felipe, con una campaña en prensa verdaderamente brutal y muy bien concertada. Es decir, Madero sufre los efectos de un sistema de comunicación o de un complejo de comunicaciones integrado por una prensa muy desarrollada, con una gran expansión por todo el país, con una gran presencia por todo el país, que de manera muy concertada con poderes conservadores, aquí sí podríamos decir abiertamente anti-contrarrevolucionarios, atacaron al gobierno de Madero un día sí y el otro también. Y entonces la percepción respecto de cómo era visto Madero por el electorado o por la ciudadanía es una percepción extraordinariamente deformada. Y la tenemos deformada porque si nos atenemos a lo que opina la prensa, a lo que escribe la prensa respecto de Madero, pues por supuesto, era verdaderamente detestado, abominado, vilipendiado todo el tiempo. Pero tenemos un montón de pistas de que en realidad la comunicación y la
percepción, la comunicación de Madero con el electorado, con los ciudadanos que lo eligieron, y la percepción de esto respecto de su gobierno era muy distinta. Para empezar, hubo unas elecciones, creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero hubo unas elecciones de carácter legislativo en donde su partido, en donde las personas y los clubes que él apoyaba ganaron amplias mayorías, es decir, fue en 1912 apoyado, refrendado por el electorado. Si el electorado hubiera estado tan en contra de Madero, pues no lo hubiera apoyado y hubiera votado por otros partidos que además se estaban formando en ese momento. Esa es una primera pista. Una segunda pista es trágica, pero es muy reveladora. En Ciudad de México, una vez que es asesinado, estoy hablando ya de febrero de 13, y que se consuma el doble cuartelazo de la Ciudadela, la expresión o la reacción popular a la muerte de Madero es intensísima, y el gobierno interino, o el gobierno provisional más bien, que está intentando armar muy rápidamente Victoriano Huerta, tiene que reaccionar, tiene que dar laudos públicos, advertencias públicas para prohibir manifestaciones. Esto evidentemente nos habla de una percepción distinta por parte de la ciudadanía respecto del gobierno. ¿Es una leyenda negra? Sí, es una leyenda negra comenzada por, hago una comparación peligrosísima, igual me regaña Felipe, pero me atrevo a hacerla porque creo que es muy pertinente. ¿Qué pasaría si el día de hoy, o dentro de 150 años, nos preguntamos cómo son los 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador en función de lo que dice Reforma y El Universal? Es exactamente lo mismo, solamente que ahora tenemos una gran diversidad de medios, y una gran pluralidad de medios. Y entonces podemos movernos de forma un poquito más clara en tiempo real. Para el gobierno de Madero ocurrió eso. Las fuentes que tenemos escritas están todas muy, digamos, inclinadas y muy sesgadas. Pero la percepción de su gobierno. Ahora, vamos a otro elemento. ¿Cómo evaluar un gobierno? Pues se puede evaluar un gobierno por lo que tiene delante y por lo que tiene que enfrentar delante, por lo que le toca para gobernar, por una parte, pero también lo podemos evaluar, y eso es una cosa que se hace con Madero todo el tiempo, por las expectativas que genera. Los gobiernos que emanan de revoluciones o de grandes cambios generan una gran cantidad de expectativas que por regla general no pueden cumplirse. Los procesos de gran reforma o de reforma muy intensa, y sobre todo los de reforma, comparados con los revolucionarios, siempre se ven metidos en esta aparente paradoja, donde la expectativa de cambio por parte de quienes quieren el cambio siempre se queda corta, y la expectativa de estabilidad por aquellos que tienen miedo al cambio siempre también se queda corta, y el gobierno se queda en medio. Y haga lo que haga, va a dejar insatisfechos a unos o a otros. Si comparamos el gobierno de Madero con otros grandes proyectos reformistas, nos vamos a dar cuenta que comparten estas características, y en muchos casos también la suerte. Pensemos en el gran proyecto reformista que se lleva a cabo un par de décadas después en España con la República Española, la Segunda República. Ocurre una cosa muy parecida. O un poco de tiempo después con el gobierno de la Unidad Popular de Allende, donde ocurre algo muy parecido. Los que no quieren el cambio dicen que es un gobierno, tanto el republicano como el de Allende, que va demasiado lejos y que va a destruir todo y que va a llevar al país a una dictadura espeluznante, y los que no quieren los que quieren el cambio piensan que todo va muy lento. Y en realidad lo que hay es lo que señalaba Felipe. Hay un gran gobierno reformista que no ha sido lo suficientemente estudiado. Y creo que sí es un asunto, no ya una asignatura pendiente, porque hay gente, de los cuales me honro en incluirme, que nos dedicamos a trabajar en otras cosas. ¿Qué ocurrió durante el gobierno de Madero y cómo estaba desarrollándose este gran proyecto, donde en realidad lo que hay es un montón de líneas abiertas en un montón de aspectos, ya lo señaló Felipe, para transformar al país de cuajo? Ahora, otro elemento fundamental, ¿qué se le pide a un gobierno y qué no se le pide a un gobierno? Si ustedes ven lo que se le pide al gobierno de Venustiano Carranza, por ejemplo, una vez que gana la guerra civil o que estabiliza los frentes en la guerra civil en 1916, ¿cuáles son sus logros de gobierno? Entre 16 y 18 o 19, no, pues sus logros de gobierno es que no lo derrocaron y que pudo llevar a un acuerdo para elaborar una constitución. Pero en logros de gobierno, pues no hay nada, porque prácticamente no hay gobierno. Y lo que hay es un acuerdo, la consecución de un acuerdo político.
Madero consigue mantener, digamos, institucionalmente las cosas andando y llevar a cabo, sin grandes transformaciones formales, digamos, no convoca una nueva constitución, cambios profundísimos. La discusión de si el gobierno de Madero es revolucionario o no, bueno, es una discusión absolutamente estéril, me parece, para el siglo XXI. Claro que es revolucionario, pero tal vez tengamos que preguntarnos si es revolucionario según qué parámetros y según qué expectativas. Si entendemos por revolucionario cambio profundo de estructura, transformación profunda de relaciones políticas, de relaciones sociales, por supuesto que es un gobierno extraordinariamente intenso y están hechos los trabajos, pero se pueden insistir en ellos como prácticamente no hay tema que haya abordado la Constitución del 17 para transformar formalmente al país que no se haya trabajado formal o informalmente durante los meses de gobierno maderista. Felipe, bueno, tenemos que ir a una cápsula, pero brevemente, desde tu perspectiva y continuando con lo que comenta el doctor Bernardo, ¿cuánto pudo cambiar la presidencia de Madero al aparato de Estado que lo precedió? Bueno, yo creo que esto se vincula, Ivette, con la forma en que se puso fin a la insurrección maderista con el Pacto de Ciudad Juárez que comentamos en la sesión pasada, porque yo creo que buena parte de los cambios que intentó hacer Madero y de los obstáculos que enfrentó se derivan de esa decisión suya de ponerle fin a la revolución en mayo de 1911 y pactar un régimen de transición con los representantes del gobierno porfirista, donde mantuvo el compromiso de darle continuidad a las instituciones políticas, jurídicas, constitucionales, mantener la operación del Congreso, pero sobre todo mantener la operación del ejército porfirista, el ejército derrotado, al que Madero perdonó, y en cambio, pues decidió desmovilizar y regresar a su casa al ejército maderista, que era el ejército revolucionario triunfante. Yo creo que buena parte de lo que ocurre en el gobierno constitucional de Madero se deriva de esta decisión que tomó en mayo de 1911, porque como comentábamos hace un momento, con las 4 insurrecciones que estallan tan pronto inicia su gobierno, para combatir y derrotar a estas rebeliones, pues tiene que echar mano del único instrumento que le queda, que es el ejército federal, que es un ejército porfirista, que es un ejército cuya élite es de antiguo régimen, que es un ejército derrotado, es un ejército humillado, es un ejército que considera a Francisco y Madero un traidor a su clase, alguien que alborotó a la plebe, que echó del país a Porfirio Díaz y puso de cabeza a la República, y es algo que no le perdonan. Entonces, el gobierno federal al principio es un gobierno derrotado, que está desconcertado, que no sabe qué hacer, que está como a la expectativa, pero que muy pronto empieza a darse cuenta que las condiciones políticas y las insurrecciones y el hecho de que Madero ya no tenga a su ejército revolucionario en pie, pues hacen que el ejército federal cobre conciencia de su importancia y que se vaya convirtiendo cada vez más en un actor protagónico con una agenda propia que no es la agenda presidencial de Madero y que comienza a convertirse en un aliado muy incómodo pero necesario que lo va rebasando. Yo creo que para combatir a las rebeliones de Félix Díaz, de Bernardo Reyes, de Pascual Orozco y de Emiliano Zapata, Madero tiene que recurrir al ejército y se va convirtiendo poco a poco en un rehén de él. De manera que en 1912, si un actor juega un papel central en la escena política y militar nacional de ese año, es sin duda el Ejército Federal, cuyos mandos, reitero, siguen siendo porfiristas y están resentidos y quieren venganza y están esperando el mejor momento para dar el golpe final.
Yo creo que eso hace que el gobierno de Madero también tenga muy acotado su ámbito de acción, porque el presupuesto federal que podía haberle dedicado a resolver el problema agrario, el problema laboral, el problema educativo, el problema social, pues lo tiene que utilizar para comprar armas, municiones, para la logística de los mandos militares que están combatiendo a estas 4 rebeliones. Entonces yo creo que eso también hace que presupuestalmente sea un gobierno con muy pocos recursos. Y a pesar de eso, yo creo que es un gobierno que lleva a cabo un ejercicio sano de las finanzas públicas, porque no se endeuda, no aumenta la deuda pública, y al contrario, comienza a tener unas finanzas sanas, unas finanzas equilibradas con ahorros. Pero yo creo que, pues sí, el hecho de tener que estar combatiendo casi todos los días a rebeliones en curso, intentos de golpe, esta inestabilidad política por las huelgas obreras, pues hace que su ámbito de acción sea muy acotado, muy limitado, y esto lo aprovechan sus enemigos para echarle más leña al fuego y para decir a voz abierta que el gobierno de Madero es incapaz, que no está controlando, que no está dando estabilidad política, que no logra resolver los conflictos que están ocurriendo. Y esto empieza a ser aprovechado por los grandes intereses fácticos, por las corporaciones grandes que ya existen en esa época, por sus enemigos, por la clase política porfirista, que es conservadora y reaccionaria, por la jerarquía eclesiástica, que también añora ya unos cuantos meses después su etapa dorada de convivencia con Porfirio Díaz, de manera que se va gestando un golpe militar muy pronto, Ivette. En pocos meses después de que Madero está ejerciendo su presidencia constitucional, ya está un aire golpista, ya está un tufo en el ambiente que indica que los sectores que no fueron completamente derrotados con la revolución maderista están recomponiéndose, están esperando una mejor oportunidad y están preparando las condiciones para poder dar un golpe definitivo al gobierno de Madero, y esto pues creo que también está como un telón de fondo muy, muy dramático, porque creo que eso también influye en que el gobierno de Madero hubiera tenido tan poco margen de acción, Ivette. Hay otro escenario, no solo nacional, sino también las relaciones con Estados Unidos. Vamos a escuchar la siguiente cápsula y continuamos con el tema. Las elecciones del 1 de octubre de 1911 arrojaron un resultado previsible. Francisco I. Madero fue electo por un amplio margen de votos. Días después, se llevaron a cabo las elecciones para vicepresidente, las cuales dieron el triunfo a José María Pino Suárez sobre León de la Barra y Francisco Vázquez Gómez. El 6 de noviembre de 1911, Madero asumió el cargo de presidente de la República debido a la renuncia de León de la Barra. En un primer momento, la preocupación mayor del presidente Madero fue la persistencia de la lucha de Emiliano Zapata en Morelos, lugar donde los campesinos se rebelaron ante los sucesos de la Covadonga y la ocupación del Ejército Federal de Morelos. Los zapatistas habían tomado Milpa Alta en días previos y en diciembre de 1911 dieron a conocer el Plan de Ayala, bandera política que legitimó su rebelión en el periódico Diario del Hogar, rotativo al que Madero calificó como diario zapatista. El general Bernardo Reyes se levantó en armas con el Plan de la Soledad, pero ante el nulo apoyo popular que obtuvo, se rindió el 25 de diciembre de 1911. La rebelión de Pascual Orozco fue otra cosa.
tuvo apoyo popular y de las clases privilegiadas de Chihuahua, la rebelión orozquista se apoderó de gran parte de Chihuahua y amenazó Sonora y La Laguna. El general Victoriano Huerta derrotó a Orozco en la batalla del Rellano. Así fue como se recuperó, por un momento, la paz en el país y el presidente Madero pudo gobernar con relativa tranquilidad. El gobierno de Madero duró 15 meses, a pesar de que propuso una reforma agraria en Morelos. Esta fue bloqueada en el Congreso, que seguía siendo porfirista hasta que fue renovada en junio de 1912. Pese a que los miembros del gobierno eran maderistas y presumiblemente revolucionarios, el presidente se apoyó más en los porfiristas moderados y en el ejército que en los grupos revolucionarios que lo habían llevado a la victoria de Ciudad Juárez. Finalmente, los proyectos y reformas maderistas incomodaron tanto a los grupos políticos que sobrevivieron a Porfirio Díaz, que organizaron el golpe de Estado de febrero de 1913. En un primer momento, la disidencia contra Francisco y Madero fue dirigida por Bernardo Reyes y Félix Díaz, a los que se le sumaron otros generales del ejército. Ante la muerte de Reyes en las puertas de Palacio Nacional y encerrados los pronunciados en la Ciudadela, Victoriano Huerta se unió a los golpistas, engañó al presidente Madero, ordenó el asesinato de Gustavo A. Madero y, en colusión con el embajador de Estados Unidos, fraguó la renuncia del presidente y vicepresidente y tal vez su muerte. Así fue como el golpe de febrero de 1913 desencadenó un nuevo movimiento revolucionario, mucho más sangriento que el de 1911. Las clases populares se levantaron nuevamente ante un gobierno político-militar corrupto e inmoral. En menos de 18 meses, el Estado porfirista huertista fue completamente barrido por la Revolución Constitucionalista. Continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Y para continuar con esto, Bernardo, ¿cómo se desarrollan las relaciones de México con el mundo durante el gobierno de Madero, particularmente con Estados Unidos? ¿Por qué apoyó el golpe en su contra? Como ya al inicio, hace unos momentos nos comentaba Felipe, cómo un poco los factores fueron determinando el golpe orquestado, pero ¿cómo sucede esto? Bueno, siguiendo la lógica de Felipe, Madero consigue llegar al poder con un acuerdo. El acuerdo hace que los objetivos de la revolución, que se había planteado en el plan de San Luis Potosí, se incumplan parcialmente o solamente se cumpla una parte y otra no. Es decir, el aparato político del régimen porfirista se queda ahí, pero eso supone, por ejemplo, que hay continuidad diplomática y continuidad en las relaciones diplomáticas. Para ese momento México ha gozado ya de una enorme estabilidad diplomática que se fue labrando a lo largo del porfiriato y que llegó a su culmen para 1910, en donde México prácticamente tiene vínculo diplomático formal con todas las naciones, como se llamaba en la época, civilizadas de la Tierra. Tiene una embajada, es decir, ya no solamente tiene ministros de las otras potencias y ministros destacados en las otras potencias, sino que tiene un embajador, que en términos diplomáticos es muy importante, el embajador estadounidense, y está preparando la apertura de varias embajadas más. Está a punto de estar lista la embajada en Tokio, para que haya un segundo embajador en Tokio, y en realidad el maderismo recibe unas relaciones bastante estables en términos generales. Por supuesto que el tema es el de los Estados Unidos, y por supuesto que desde la prensa antimaderista la aconseja o el rumor totalmente falso es que Madero trabaja al servicio de algunos empresarios estadounidenses para cuidar sus intereses. Totalmente falso, absolutamente ridículo. Madero lo que hace más bien es estabilizar las relaciones entre México y Estados Unidos, que comienzan a ponerse, o que se van poniendo cada vez más complicadas. Ya había habido algunos enfrentamientos o algunos roces intensos durante
la parte final del porfiriato por la voluntad expansiva estadounidense en América Latina y la opinión mexicana sobre la incorrección de esta forma de vincularse con el mundo, con el resto de América Latina. Ahora el asunto no tiene que ver solamente con el intervencionismo, sino con un asunto que se va a hacer cada vez más importante por el avance tecnológico e industrial del mundo. Un producto que tenía alguna importancia o una importancia muy relativa para finales del porfiriato, va a comenzar a tener una importancia descomunal a una velocidad extraordinaria, me refiero al petróleo. Y México es un productor de petróleo y hay una serie de relaciones de enorme tensión entre las compañías petroleras, entre las que figuran grandes compañías estadounidenses, y la extracción de petróleo en México. Hace algunos programas, por aquí hubo una sesión larguísima o varias sesiones en las que especialistas platicaron sobre el gobierno cardenista, que tiene que resolver de una buena vez, 25 años después, lo que están haciendo aquí y que va a caracterizar la tensión general del gobierno maderista, que tiene que ver con de qué manera el gobierno, la nación mexicana, el Estado mexicano, va a participar o no de la explotación de ese recurso que se va a convertir muy rápidamente en un asunto central en términos estratégicos mundiales, geoestratégicos, y va a marcar la relación con los Estados Unidos. Luego está este asunto del golpe en proceso. Yo no comparto plenamente los criterios de Felipe. Creo que en realidad hubo un golpe como pudo no haberlo habido. Creo que los desafíos militares en contra del maderismo fueron controlados, es decir, no había una verdadera amenaza por parte de Félix Díaz. El levantamiento en Veracruz no duró nada y nadie lo siguió, y el general Más lo controló casi en un segundo. A Bernardo Reyes no lo apoyó nadie cuando entró al territorio mexicano y se tuvo que entregar a un cuerpo de rurales porque no tenía a nadie que lo siguiera, porque tenían sí peso político y lo explotaron muy bien. Pero en términos militares, que alguien siguiera a Félix Díaz o Bernardo Reyes, nadie lo siguió a ninguna parte. Desafíos diferentes, por supuesto, fueron los de Orozco, que sí fueron muy en serio, por supuesto, y de Zapata, de los zapatistas, que eran sistémicos y que ponían al país en una situación de tablas. Es decir, no había manera de derrotarlos, pero ellos tampoco tenían manera de avanzar ni de amenazar con tumbar un gobierno. Y entonces, en esta situación de enorme inestabilidad, dejémoslo ahí, de enorme inestabilidad y de gran tensión, el gobierno de Madero aprende, y aprende muy rápidamente. Si analizamos las campañas contra Orozco, entre marzo de 12 y luego mayo-junio de 12, la primera llevada por su primer secretario de guerra, González Salas, y la segunda llevada por un tal Victoriano Huerta, vemos el aprendizaje aceleradísimo de Madero en términos internos, en términos militares, para enfrentar desafíos militares. Tenemos, sí, un ambiente de gran tensión, un ambiente donde se habla del golpe mañana, tarde y noche en la prensa, porque hay un grupo de políticos bastante bien organizados que le están buscando, pero no hay una gran masa militar, y al respecto hemos discutido mucho con Felipe, por supuesto con Edgar y con Adolfo Gili. No hay una masa militar lista para derrocar a Madero. Es un accidente. En términos exteriores, parece que hay una enorme animadversión de Washington, porque el embajador en México detesta a Madero. En términos personales, el embajador Wilson verdaderamente tiene una campaña personal en contra del gobierno y hace todo lo posible por complicar las relaciones entre Washington y Ciudad de México. Es decir, se trata así de un personaje siniestro, oscuro y miserable, que está haciendo un juego, tal vez él sí financiado por intereses económicos particulares estadounidenses, y no haciendo lo que tiene que hacer desde la perspectiva de un funcionario diplomático estadounidense, que es defender los intereses estadounidenses. Esta animadversión por parte del embajador estadounidense hace pensar a muchos que hay un problema diplomático de primer nivel entre México y Estados Unidos para 1912-13. Ese problema no existe. Tan no existe que en realidad, cuando se lleva a cabo el doble cuartelazo y concluye por el golpe el gobierno de Madero, todo el mundo supone que va a haber un reconocimiento inmediato del nuevo gobierno por parte de Washington. Y la verdad es que no.
El nuevo gobierno es reconocido por un montón de potencias europeas, por prácticamente todas las potencias de Europa Occidental, pero no por Washington. Y no es reconocido por Washington porque va a entrar en escena otro personaje que se apellida igual que el embajador estadounidense, que es el nuevo presidente estadounidense recién electo, el presidente Wilson, que va a cambiar de política exterior entre el presidente Taft, el anterior, y el presidente Wilson, el nuevo, y que va a mantener al gobierno estadounidense esperando para ver cuándo y cómo reconoce al gobierno o a la facción que derrocó al gobierno legalmente constituido de Madero. Entonces, en términos internacionales, en realidad el gobierno de Madero lo que tiene que enfrentar todo el tiempo es la amenaza de la invasión estadounidense. Claro que está allí desde el principio, pero eso es desde finales del porfiriato, que el gobierno estadounidense movía tropas por la frontera, mandaba unidades navales cerca de Veracruz, cerca de Tampico, cerca de San Blas, cerca de Acapulco, y que estaba presionando con este juego. Y durante la Decena Trágica, aquí sí hay un papel, esto sí juega un papel determinante, el papel de las potencias ante una rebelión que, fíjense ustedes qué chistosa es la historia, la gente la evoca y la vive en 1913 y piensan en la rebelión de los Boxer, que ocurre en China unos años antes, donde las colonias extranjeras se sitian, quedan sitiadas, estalla una rebelión popular de carácter, no sé cuál es exactamente el nombre, porque es una rebelión en contra de los europeos, xenófoba en este sentido, y los europeos o los no chinos se sienten amenazados. En 13 hay, durante la Decena Trágica, una evocación permanente a el peligro que están sufriendo al que están expuestos, el riesgo al que están expuestas las colonias extranjeras, y entonces hay una reacción intensísima por parte de los ministros, que asusa todo lo que puede el embajador estadounidense Wilson, para presionar al gobierno de Madero y para complicarle más las cosas y complicarle más lo que estaba haciendo, que era, digamos, siguiendo un manual de cómo acabar con la rebelión de Félix Díaz y Mondragón, estaba siguiendo el manual e iba a acabar concluyendo con la rebelión. Era un problema de tiempo. Solamente que el factor externo, aquí sí jugado muy inteligentemente, tuvo este peso. El peso era, o usted resuelve el cuartelazo rápido, esta situación rápido, o igual y lo andamos invadiendo para proteger los intereses de los extranjeros que están en Ciudad de México y en otras partes del país. Justamente hablando de estos intereses que llevaron, bueno, del extranjero en la Decena Trágica a la Decena Trágica, este periodo que se ha considerado como uno de los periodos de las traiciones políticas más impresionantes en la historia de nuestro país. Felipe, ¿cuál sería tu balance, digamos, del gobierno, tu balance global del gobierno de Francisco y Madero? Bueno, la pregunta es para ambos, para Felipe y Bernardo. Bueno, yo creo que el gobierno de Madero es un gobierno ejemplar, es un gobierno revolucionario, es quizá el primer gobierno democrático de México en el siglo XX y por mucho tiempo el único, un gobierno que llevó a cabo lo que había planteado en el libro de la sucesión presidencial y en el programa del partido antirreeleccionista. Yo creo que si algo soñaba Madero es que México fuera un país democrático, y yo creo que su gobierno es el mejor ejemplo de esto. Madero mismo, al ver las dificultades que enfrentaba su gobierno, llegó a escribir, a decir que si su gobierno fracasaba es porque México no estaba preparado todavía para la democracia, y por desgracia, pues eso fue lo que pasó. Creo que el gobierno de Madero tiene que ser visto como un gran ejercicio de democracia, de libertad, de congruencia con los principios, de apertura y de llevar a cabo una transformación revolucionaria del país, pero paulatina y a través de las instituciones. Es decir, él no pensaba en un cambio brusco, en un cambio violento, en un cambio que comenzara por expropiar la tierra de los hacendados y por alentar las huelgas obreras
y otorgar todas las demandas que levantaban las y los trabajadores, sino que pensaba que todos esos conflictos se podían resolver institucionalmente, de manera pacífica y paulatina, y a eso estuvo dedicado. Creo que su gobierno fue absolutamente congruente con esta perspectiva. Y bueno, yo creo que en la historia no existen los hubieras, pero creo que estaba en curso esta transformación importante que lamentablemente fue abortada por el golpe militar y por la traición dentro de este golpe militar que ocurrió durante la Decena Trágica. Y pues eso hizo que el experimento democrático maderista fuera abortado de manera trágica, pero creo que sigue siendo una gran luz que alumbra ese periodo de la historia de México y que le da una continuidad y vigencia durante el siguiente siglo, Ivette. Bernardo, para ti, ¿cuál sería justamente el balance de a estos años, a estos 110 años que estamos recordando a Francisco I. Madero, pues su gobierno? ¿Qué significó para nuestro país? Yo creo que a la historiografía actual, los que nos dedicamos profesionalmente a la historia, le debemos a la academia y al público mexicano una nueva biografía de Madero, pero sobre todo un nuevo estudio de su gobierno, muy puntual, muy detallado. Y creo que en ese nuevo estudio de su gobierno encontraremos esto que está planteando Felipe. Se trata de un gobierno de posibilidades y de plantear la posibilidad del cambio profundo y del cambio radical de manera lo menos violenta posible. Nosotros hemos crecido en un mundo donde se entendió la revolución, es una larga historia, por supuesto, del concepto, pero se entendió la revolución como algo necesariamente violento y sangriento. Y nos podemos preguntar de forma absolutamente legítima si es necesario que las revoluciones y los cambios profundos sean violentas, abruptas, sangrientas. Siempre van a ser angustiosas, siempre van a ser complejas, siempre van a meter desorden donde había un orden, porque la idea es cambiarlo para mejorarlo, y cuando uno comienza a ordenar una casa, la desordena más, cualquiera que lo haya hecho lo sabe. El gobierno de Madero supone la posibilidad de un cambio profundo de manera no violenta, de manera paulatina, de manera civilizada. ¿Es posible eso? Por supuesto, la gente dirá, no, la revolución demostró que no es posible, pero tal vez hubiera sido posible continuar por ese camino. No ocurrió así, se quedaron todos estos elementos en proceso, fueron retomados años después, a veces directamente por sus protagonistas, a veces no. Una gran cantidad de maderistas se pasaban a otras facciones revolucionarias y estuvieron en la escena pública hasta los años 50, 60 incluso, cuando habrá muerto Cabrera, cuando habrá muerto Vasconcelos, en fin, todos ellos. Pero en todo caso, el gobierno de Madero es, creo yo, el ejemplo viviente de una revolución posible en términos de transformación profunda de estructuras, apelando a la civilidad, apelando a la concordia, sin querer decir que Madero fuera un ingenuo, idealista, pacifista, lunático, porque era un político extraordinariamente hábil y no era pacifista. Cuando había que entrar con violencia, entraba con violencia, pero le parecía que había que entrar lo menos posible y durante el menor tiempo posible. ¿Quién no estaría de acuerdo? Eso es lo que yo creo en general del gobierno de Madero. Pues justamente con las reflexiones del doctor Bernardo Ibarrola y del doctor Felipe Ávila, es como concluimos este programa. Como hemos mencionado, pues la historia tiene distintas formas de interpretarse. La historia tiene preguntas nuevas en el tiempo presente, es lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie de programas, esta serie que inició en febrero de este año del 2020 y que, bueno, hemos llevado semana a semana un capítulo distinto de nuestra historia. Felipe, pues estamos llegando al final de este programa, pero también al final de esta primera temporada de Historia Viva, por supuesto esperando que nos escuchemos muy, muy pronto y bueno, cerrando con broche de oro esta primera temporada con el doctor Bernardo Ibarrola. Y bueno, pues Felipe, ¿cuál ha sido tu experiencia también de compartir a nuestros radioescuchas, a todos nosotros, tu conocimiento, llevarnos de la mano de la historia de nuestro país? No, pues igual que tú, Ivette, me da muchísimo gusto. Creo que estamos haciendo un trabajo importante, interesante. Ojalá que nuestros amables radioescuchas lo consideren también así. Como bien dices, con este programa terminamos la primera temporada
de esta historia viva. Vamos a tener un descanso durante el mes de diciembre y esperamos reanudar esta segunda temporada tan pronto como regresemos a nuestras actividades en enero del año que entra, Ivette. Entonces, pues muchísimas gracias, felicidades y que todas y todos estemos muy bien. Gracias, Felipe. Gracias, doctor Bernardo. Y bueno, pues este programa siempre les dejamos una invitación, seguir cuestionando y conociendo nuestra historia, esta gran historia que nos da identidad como mexicanos. Se despide de ustedes Ivette Mota. Gracias a todos los radioescuchas que nos han acompañado cada episodio y gracias a todo el talentoso equipo que ha hecho posible esta producción. Nos escuchamos muy pronto. Mientras tanto, quédense en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa en las voces Aide Hunda, José Ángel Domínguez, Laura Viadas y Marcela Villa. Investigación: Salvador Castro y Daniel Librado Luna. Guión: Claudia Segura. Musicalización: Oscar Guerra. Asistencia de producción: Alma Lilia Martínez. Conducción: Felipe Ávila e Ivette Mota. Bajo una producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.